Resolvamos un problema ejemplo para estas fórmulas que permiten determinar el pulso transmitido y el filtro del receptor cuando el canal tiene alguna forma que genera una distorsión en la pasabanda, cuando el canal es selectivo en frecuencia. Y para eso tenemos acá el siguiente enunciado, que dice así: la respuesta de magnitud de una línea telefónica está dada por esa función. Noten que básicamente se está definiendo la respuesta de frecuencia del canal dentro de un cierto ancho de banda, y fuera de eso el canal rechaza completamente, y el ancho de banda del canal telefónico es 4800 Hz. Este es un problema situado en un contexto algo más antiguo, ¿no es cierto?, de comunicaciones telefónicas, pero es completamente válido para lo que queremos ilustrar. Entonces, dice lo siguiente: a través de la línea telefónica se desea transmitir una transmisión digital, o sea, no es telefonía por voz, sino que una transmisión digital de 4800 bits por segundo, una tasa muy bajita, pero el canal telefónico no permite mucho más. Sí permite más, permite hasta el orden de 60, 56 kilobits por segundo con tecnologías muy avanzadas, pero para efectos del ejemplo lo mantenemos en un caso más simple. A través de la línea telefónica se desea transmitir 4800 bits por segundo con modulación QPSK. Diseñe el pulso de transmisión, phi, y el filtro del receptor, Q, tal que el pulso recibido tenga las características espectrales de un pulso coseno elevado. Considere para ello que el ruido térmico es blanco gaussiano, en un caso más simple que el caso general, con densidad espectral de potencia N0 medios. N0 medios denota de que no estamos usando envolventes complejas, de que estamos simplemente en un caso completamente tradicional de banda base. Las fórmulas en todo caso son completamente válidas para este caso también. Bosqueje el espectro de magnitud del pulso transmitido indicando las frecuencias y magnitudes relevantes. Entonces voy a insertar una página en blanco para abordar la solución del problema. Ahora, lo primero que es buena idea es dibujar el canal. El canal es simétrico y nos han dado en frecuencia la respuesta a magnitud, que es, por inspección vemos que es simétrica, vemos que está limitada a más o menos W medios. Entonces vamos a usar el mismo color amarillo, naranjo para el canal. Entonces tenemos 2,4 kHz acá y menos 2,4 kHz acá. ¿Por qué? Porque dicen que H está definido entre menos W medios y W medios, y W es 4,8 kHz. Y si grafican esto, van a ver de que es una función que se ve más o menos así, simétrica. Por aquí arriba pasa por 1. Y este punto de acá es W medio, es la mitad del ancho de banda. Ahora dice el enunciado que se desea transmitir 4800 bits por segundo con QPSK, vale decir, con QPSK son 2 bits por símbolo, así que la tasa de símbolos tiene que ser 2400 símbolos por segundo. Entonces, 4800 bps con QPSK implica 2400 símbolos por segundo.
Y esta es la tasa de símbolos. La tasa de símbolos, entonces, también es 1 partido por el tiempo de símbolo. Entonces, 1 partido por el tiempo de símbolo es igual a 2400 Hz. Y 1 partido por 2t es, por lo tanto, 1200 Hz. Y el motivo por el cual menciono esto es porque, volviendo atrás, ¿no es cierto?, estamos en un caso de aplicación del criterio de Zero Easy, donde lo que queremos lograr es una pasabanda plana, un espectro plegado plano, logrando un pulso recibido neto, completo, total, XRC, que tenga la forma de un coseno elevado. Y lo que es importante es que el valor de 1 partido por 2t es aquel que tiene que ver con el lugar donde ocurre la transición del coseno elevado. Tiene que ver con el ancho del intervalo de Nyquist. Entonces, 1 partido por 2t es 1200 y eso es lo que va entonces a dar aquí la medida del intervalo de Nyquist. Esto acá que estoy marcando es el intervalo de Nyquist. Y como tal, lo que va a ocurrir es que con esta tasa de símbolos 2400 en este punto de acá va a haber una forma plegada, ¿no es cierto?, de este pulso que va a tener algo así, una forma así, que tiene que resultar en torno a estos puntos en un espectro plegado plano. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ver, dado este ancho de banda y dado esta tasa de símbolos, este intervalo de Nyquist, ¿cuál es el factor beta? ¿Cuál es el factor de roll-off? El factor de exceso de ancho de banda que necesita tener el pulso coseno elevado para que realmente el coseno elevado opere desde aquí hasta completamente aquí y que ese plegado que ocurra a esta tasa sea un plegado que efectivamente produce un espectro plegado plano. Entonces sabemos que este punto de W medios corresponde al caso de 1 más beta dividido por 2t, y eso lo vemos directamente acá, donde hay una relación entre este punto de acá y el ancho de banda, acá donde aterriza el coseno elevado. Así que ese punto, este punto en particular, tiene que corresponder al ancho de banda W medios. Esa es la condición que hemos impuesto acá. Entonces, si es que 1 más beta dividido por 2t tiene que estar justo en el punto donde se acaba el ancho de banda, implica que beta es igual a Wt menos 1 y tenemos ambos parámetros, es 4800 dividido por 2400 menos 1 es igual a 1. Así que beta resultó igual a 1, es el pulso más laxo que se nos puede ocurrir, que podemos utilizar. Entonces, con ello, el pulso
XRC que queremos lograr en la cadena completa, pulso transmitido, canal selectivo en frecuencia, pulso recibido en frecuencia, viene dado por T medios de 1 más coseno de pi por T por F, cierra paréntesis. Es simplemente la aplicación de la fórmula de el pulso coseno elevado que tenemos acá, pero como beta vale 1, solamente corresponde este tramo acá, 1 menos 1 da 0, así que esto se simplifica bastante, y aquí hay un 1, entonces realmente lo que hemos hecho es nada más que evaluar esta porción de el coseno elevado. Esto lo podemos simplificar un poquito más. Esto es igual a t veces el coseno al cuadrado de pi por t por valor absoluto de f partido por 2. Es el teorema del ángulo doble. Y esto es igual a 1 partido por 2400 coseno al cuadrado de pi f dividido por 2400 en forma muy explícita. Ese es el pulso XRC que tenemos que lograr. Y este pulso XRC tiene que resultar de una cadena de un pulso transmitido determinado de esta forma en base al XRC que acabamos de determinar, en base a la forma del canal que da el enunciado y en base a la densidad espectral de potencia al ruido, que en este caso es blanco, que también lo especifica el enunciado, multiplicado por esto y multiplicado por el canal. Todo eso conjuntamente tiene que dar este pulso XRC que acabamos de determinar. Entonces, partamos con ir determinando el último de los elementos que nos queda. Este lo tenemos, este lo tenemos, este es n0 medios. Y con n0 medios acá, ese valor n0 medios lo puede absorber esta constante que es arbitraria, y entonces vamos a escoger que todo esto, incluida la absorción de n0, vamos a arbitrariamente llamarlo 1, constante k igual a 1, entonces vamos a llegar con eso a un caso simplificado que en su momento lo comentamos acá, para el caso de ruido blanco gaussiano. Así que realmente estamos en este escenario donde arbitrariamente estamos escogiendo esta constante igual a 1. Entonces anotemos un poquito esas ideas. Entonces, la densidad espectral de potencia del ruido es absorbida por la constante K paréntesis, voy a hacer referencia aquí a la fórmula, y con K igual a 1, elección arbitraria, resulta que la magnitud del pulso transmitido en frecuencia es igual en realidad a la magnitud de la respuesta de frecuencia del filtro adaptado en el receptor. Entonces se simplifica bastante el problema y con eso entonces tenemos que esa magnitud
phi de f, que es igual a q de f, es igual a x rc de f a la 1/2 dividido por h de f a la 1/2. Calculando esto tenemos 1 partido por la raíz de 2400 multiplicado por el coseno de pi f dividido por 4800. Lo que hice acá es simplemente este pulso de acá, XRC, acá, le apliqué la raíz, resulta esto. Y se multiplica todavía por la raíz de 1 partido por h. Entonces queda 1 más f partido por 2400, todo eso al cuadrado, y todo eso elevado a 1/4. Hay una raíz en el enunciado. Está esta raíz, pero además está la raíz en la fórmula, además está esta raíz de acá y por eso da elevado a 1/4. Entonces, esto es lo que se pedía. Si volvemos al enunciado, ¿no es cierto? Diseñe el pulso de transmisión y el filtro receptor tal que el pulso recibido neto completo total tenga las características espectrales de un coseno elevado. Bosqueje el espectro de magnitud del pulso transmitido, indicando frecuencias y magnitudes. Así que falta por hacer eso. Entonces vamos a graficar. Tal vez para que sea más didáctico voy a replicar esta figura. Ahí está. De referencia. Y después voy a simplemente, vamos a eliminar aquí el intervalo en Nyquist, pero lo vamos a dejar marcado con esos marcadores celestes. Ahí gane un poquito de espacio, vamos para abajo. Y hacemos ahora un nuevo sistema de coordenadas. Ahí. Y si lo dibujan, el pulso transmitido, van a ver que con respecto a este punto de acá, tiene la forma de un coseno, por un lado, centrado en 0, es decir, tiene una caída así, pero además tiene este factor de atenuación o más bien, sí, factor de ganancia decreciente con la frecuencia. Es un factor que amplifica y ecualiza esta pérdida de energía en frecuencias más altas, por eso es que con frecuencia creciente se atenúa, y lo que tenemos entonces es, esto aproximadamente es un bosquejo, algo muy parecido a lo que tiene la forma del canal. Tiene que ser bien simétrico. Ahí está, más o menos. Esto acá es el valor absoluto de phi y es igual, por supuesto, también a
la respuesta de magnitud del filtro F. Y lo que va a ocurrir es que cuando se muestre en el intervalo de Nyquist en el receptor, se van a generar réplicas de esta respuesta de frecuencia del pulso recibido, que es un pulso XRC que va a generar una pasabanda plana en el intervalo Nyquist, y con eso esta transmisión con esta forma de pulso a través de este canal con un filtro receptor que también tiene esta forma, resulta en una transmisión sin interferencia intersimbólica. Último comentario, aquí hay un valor 1 partido por raíz de 2400, que también tal vez es bueno señalarlo, no necesariamente tiene que pasar por 1 la energía del pulso en frecuencia 0. Eso con respecto a este problema ilustrativo de la aplicación de estas fórmulas para cumplir con el criterio de Zero Easy cuando el canal no tiene una pasabanda plana.